Pauta de Análisis. 8:34 de la mañana, avanza este jueves 16 de abril con temperaturas bien otoñales. Y otoñal también es la conversación, digo otoñal porque se empiezan, ¿no es cierto?, a poner distintos colores, algunas más ocre, todavía quedan hojitas verdes. Tenemos ya cadena nacional primera, tenemos, ¿no es cierto?, ya la bajada formal del Plan de Reconstrucción Nacional y tenemos también, de alguna manera uno puede leer en esto señales del gobierno respecto de cómo va a enfrentar la discusión parlamentaria y también a nivel nacional. De eso y más queremos conversar con nuestro... no le gusta que le digan analista, no, es un académico, con nuestro académico, cientista político. Dime como que era. No, te voy a decir querido. Con mi querido Cristóbal Belolio, académico del Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Cómo estás, Cristóbal? Nuevamente aquí Ya, con usted en el estudio. ¿Qué te pareció esta cadena nacional? Había mucha expectativa. ¿Cumple esa expectativa? ¿Te parece que fortalece su postura el presidente José Antonio Kast marcando finalmente el proyecto por el que él llegó a la moneda? ¿O finalmente acá, ¿no es cierto?, se hace cargo también, ¿no es cierto?, de esta realidad que se movió mucho el tablero con la guerra en Irán? Yo creo que efectivamente él dice ayer a lo que vinimos, para lo que me eligieron. Me eligieron para echar a andar la máquina de la economía y yo tengo una cierta visión de cómo se hace eso y esa visión tiene que ver con facilitar los negocios en Chile. Hacerle a los empresarios la vida un poco más llevadera, ¿cierto? Desregulando contra la famosa permisología. Y esto obviamente a distintos niveles. A la larga, ¿cierto?, les va a beneficiar a todos. Yo creo que ese es el mensaje. Y yo creo que aquí están puestos los huevos del presidente Kast en estos 4 años, más allá de inmigración y seguridad, que fueron los dos otros ejes, que es difícil, porque depende mucho de las percepciones, ¿cierto? Yo creo que aquí está realmente su apuesta. Él, así, tipo James Carville en la campaña de Clinton en el 92, es la economía estúpido. Él realmente cree, yo creo que es la economía y un buen manejo económico, buenos resultados económicos, los que al final de su gobierno sean reconocidos por la población para darle un vale a otro. Claro, no en el camino, sino que... Correcto, hacia el final, entendiendo que él, a diferencia de otros mandatarios, tiene la fortuna de no enfrentar procesos eleccionarios a mitad de camino. Incluso al pobre Boric le tocaron a los pocos meses de asumir. Es más complejo cuando ocurre eso porque la ciudadanía te evalúa antes de que hayas terminado la prueba. ¿Te esperabas algo distinto de parte de la oposición? La lectura que ha hecho, no, es que esto es muy ideológico y así con nosotros ni a misa, lo estoy simplificando mucho. Sí. Más o menos eso fue. Bueno, todos siempre acusan de ideológico al contrario y básicamente se posicionan en un lugar neutro de racionalidad técnica que parece no estar contaminado por ninguna doctrina. Eso obviamente no es así, eso es falso. Todas las visiones, también la del presidente Kast, la de la oposición y la del presidente Kast, son legítimamente ideológicas y por ideológicas entendemos un concepto no peyorativo, ¿cierto? Porque por ideológico muchas veces se entiende dogmático como impermeable a la evidencia. Este tipo porfiado no le hace caso a la realidad y sigue insistiendo en algo que no funciona. Eso yo entiendo que ideológico desde ese punto de vista tiene mala prensa, pero ideológico también puede ser entendido como una cierta visión de mundo. Y hay gente que tiene una cierta visión de mundo donde se prioriza la libertad, otros donde se prioriza la igualdad, otros el orden, otros la justicia, otros la paz. O sea, hay distintas orientaciones ideológicas en el mundo político y de eso se trata una sociedad pluralista. Evidentemente, pero también es cierto, Cristóbal Belolio, que los gobiernos se van midiendo la medida que responden a las promesas que hicieron. Porque una promesa de campaña no es vender en una vitrina. Una promesa de campaña es porque tú estableciste un diagnóstico respecto a lo que la ciudadanía o el país necesita. Tú te comprometes con el país que te elige porque tu diagnóstico dice esto es lo que tú necesitas, esta es la crisis que se está viviendo. Y lo que el gobierno señaló para ganar es que la crisis era seguridad, era migración y también era economía. Sí. Pero pareciera ser que ayer donde se pone el gran foco es en economía. Y lo habíamos dicho, Claudia, cuando analizamos el gabinete. Dijimos, este gabinete, más que un gabinete de seguridad, es un gabinete de permisología, o sea, era un gabinete que tiene todas las señales, incluso lo hablamos en ministerios sectoriales como ciencia o medio ambiente, las ministras se presentaban como aquellas que iban a destrabar proyectos de sus respectivas carteras para hacer que la inversión fluyera. Ese fue el sello cuando se le trataba de sacar las fotos a este pescado con orejas, que era el gabinete y nadie entendía cuál era el patrón común. Finalmente al único lugar que llegamos era, parece que la clave es aquí destrabar la inversión y hacer que fluya en ríos de plata. Pero en términos del análisis político, ¿qué significa eso?
Porque, ¿qué pasa con seguridad? O sea, tenemos una ministra de Seguridad que desde que llegó ha tenido que ir respondiendo polémica a polémica y que pareciera ser, esto te lo dice el oficialismo, no te estoy hablando de gente del frente, sino que del oficialismo, que están preocupados porque esa promesa no está desplegada. Yo estoy de acuerdo. Y por eso hay dos cosas que me parecen ya más en la dimensión performática, como se dice, de ayer. La primera es que el presidente hace como que este mes no hubiese transcurrido. O sea, prácticamente no se hace cargo de nada de las críticas o de los problemas que ha tenido su administración. Él vuelve a un tono de campaña. Este discurso perfectamente lo puede haber dicho el día siguiente de haber entrado a la moneda. Lo podría haber dicho cuando firmaba los decretos. Él al principio dice, en este mes hemos hecho esto. Y creo que la gente en su casa decía, pero nada que ver, po. Yo no he visto eso, he visto más seremis que se han ido que inmigrantes. He visto como escucháis. Claro, son 40 migrantes los que se van. Exacto. Y 15 seremis. Me habla de probidad y hasta el momento la polémica es porque usó recursos públicos para invitar a sus compañeros. O sea, más allá de que sea qué tan específico sea ¿cómo se llama? La acusación, la percepción que la gente está teniendo no es la que él entrega en los primeros minutos de la... ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, a los gremialistas les enseñan en la universidad, como lo era el propio José Antonio Caz cuando estaba él en la universidad, a nunca despegarse del eje semántico. El eje semántico es cuál es tu línea matriz discursiva y lo que te pregunten, tú no te sales de ahí. Esa es la cancha donde tú sabes jugar. Y el presidente insiste en el eje semántico que lo llevó al poder. Esa es la primera cosa que es súper Mateo desde ese punto de vista. Por eso te preguntaba si era bueno o malo, porque bueno en cuanto a que te mantiene firme en el objetivo, pero malo porque a veces hay que atender las cosas que van pasando en el camino para llegar al final a la meta. Salvo que tú, como yo creo que cree el presidente, esta no es una carrera a 100 metros, sino una maratón. Si es una carrera a 100 metros, yo me desconcentro por lo que está pasando en el camino. Si es una maratón, entonces todo esto que ha ocurrido es, como diría otro presidente, hojarasca. Y la segunda cuestión que me llama la atención, insisto, en la dimensión más performática, o en el estilo, si lo prefieren, con una palabra menos frente amplista, Bien. El estilo es que claramente a él le gusta el tono de campaña, el tono de guerra, ¿no? El tono de paz. Así como yo sé que tuvieron recién a la vocera de gobierno, que hace un mejor papel como vocera de guerra que como vocera de paz. ¿Se acuerdan que en El Padrino uno distinguía entre el consigliere en tiempos de paz y el consigliere en tiempos de guerra? ¿Cierto? A Michael Corleone no le gustaba mucho Tom Hagen como consigliere de guerra, le gustaba en tiempos de paz. Bueno, yo creo que el tono con el cual de hecho llegaron a donde están, fue ese. Cast, Sedini y otros, fue un tono de marcar el punto. ¿Con eso no aprobáis proyectos? Sí. Pero que es súper interesante porque el presidente, aparte de echar la culpa a Bachelet sin decirlo, por el estancamiento económico, al gobierno anterior por la caja fiscal y por todos los males, hay una parte que al menos yo hoy día en la mañana leí el discurso, no sé si lo habrá dicho ayer o no, pero hay una parte que me parece súper, como que sugiere, la mentalidad del presidente Kast dice, este proyecto no enfrenta a la derecha con el centro, dice. No dice a la derecha con la izquierda. O sea, de alguna manera da por descontado de que en ese mundo no va... ni un voto. No va a tener los votos, pero él le dice, ojo, no nos perdamos, esto es lo que nos debería unir al centro con la derecha, reconstruyendo un poco la idea del marco del rechazo. Así que es cierto, yo creo que él ya da por descontado que la izquierda no va a estar. Podemos discutir, si quieren, sobre los presupuestos fácticos, como diría la Contraloría ahora, de lo que dice el presidente. Todos sabemos que disminuir, los expertos lo han dicho hasta el cansancio, todos sabemos que disminuir el impuesto corporativo y otras políticas de ese estilo, lo que hacen es recaudar menos, pero quizás a la larga crecer más. Lo que le alega, ¿cómo se llama?, la oposición, es que justamente lo que se necesita es recaudar más para financiar los programas sociales y que en el corto plazo al menos los que más se benefician son los ricos. O sea, en eso yo creo que fácticamente desde el punto de vista de los hechos ambos tienen razón. La pregunta ahí nuevamente es ideológica. ¿Qué valores son los que tú estás priorizando, por lo menos en el mediano plazo? Claro, pero una cosa son los valores que tú estás priorizando y hay que reconocer que en ese sentido... previo a la elección, el Partido Republicano reprochaba a la otra derecha por haber ido abandonando banderas y no haber dado peleas grandes, ¿no es cierto?, en los temas en las convicciones. Claro, ayer quizá aquí se demostró una convicción, pero todos sabemos que otra cosa es con guitarra, frase más usada, es tremenda. Y cuando uno llega a la moneda, tiene que empezar a ajustar su discurso con aquello que es necesario para la ciudadanía. La ciudadanía ayer quizás estaba más pendiente de ir a echar gasolina
porque venía una nueva alza de saber qué decía el discurso del presidente. Y entonces tú no te puedes desapegar tanto de lo cotidiano. Evidentemente, todo el tema de la gasolina, el precio de la vida tiene que ver con una guerra, algo externo, pero que te impacta. Y eso significa para cualquier gobierno, de izquierda, derecha, del medio, del centro, amarillo, blanco, rojo, qué sé yo, exige que tú te pongas al día con ese nuevo cambio de escenario. ¿O no? ¿O no? Y entonces, ¿la cadena nacional de ayer se pone al día con este nuevo escenario? No. Por eso digo, este discurso lo pudo haber dado el presidente Kast la misma noche que firmó los decretos en la moneda cuando entró. No ha cambiado, en un mes no se movió. No, lo que escuché yo ayer hace como que este mes no hubiese ocurrido. De hecho, es que tuvo que dar las malas noticias por lo de las bencinas. Fue una inédita cadena del ministro Quirós. O sea, no fue él el que dio esa noticia. Él sigue en lo suyo. A mí me eligieron para esto, ¿cierto? Y si ahora, porque de alguna manera él vuelve a decirte, no olvidemos de que yo gané 58-42. Y el 58 con el cual gané es cierto. No me eligió por subir el precio de la bencina. No me eligió por haber tomado esta decisión en vez de otras frente al escenario internacional. Es cierto, estamos de acuerdo. Y de hecho las encuestas así lo han dicho. Pero sí me eligió para arreglar la economía. Para el relato que yo ayer despliego. Tienen que dar los votos, eso sí, para que se cumpla eso que tú decías, ¿no? Para llegar a esta maratón mínimo no te tienen que descalificar en la maratón. Y eso implica aprobar y obtener los votos. Sí. Eso significa, algunos le llaman pirquineo, bueno, es una frase muy ocupada. La tarea entonces ahora está en García Rominot y en Claudio Alvarado, ¿no? Allí está, porque Franco Parisi acaba de hablar de nuevo en otra entrevista y dijo, los votos del PDG, así como está, nada, habló con nosotros hace 2 días y decía, vamos a ver cómo viene. Claudio Alvarado anoche decía en Mega, le vamos a agregar las propuestas que están haciendo, el PDG, el PP, vamos a agregar esas cosas, pero espérense un poco. Bueno, estos son los que saben, ¿o no? O sea, estamos poniendo a Alvarado y especialmente a García a jugar en el campo que conocen. Lo manejan bien, claro. Pero defendiendo el proyecto de Quirós. Defendiendo el proyecto de Quirós. Ellos habrían querido flexibilizar, pareciera ser. Y yo creo que también mañana... Bueno, esto ya pasó la vez anterior. Acuérdense que el gobierno fue al Congreso. Mucha gente no lo vio en los titulares, ¿cierto? Pero fue al Congreso a explicar lo que se venía, cómo se venía la mano con el tema de las bencinas. Y el Congreso le dijo, nosotros no vamos a aparecer como los villanos. Y le hizo unos cambios. Y nosotros vamos a aparecer en cambio como aquellos que aliviaron esto con distintas medidas compensatorias, y el gobierno dijo, perfecto, listo, nos repartimos la carga. Yo creo que cualquier gobierno que va al Congreso, ¿cierto? Con un espíritu, digamos, de conseguir resultados y no de hacer algo meramente testimonial, entiende que el proyecto como entra no es necesariamente el mismo proyecto que sale. En eso vamos a ver entonces ahora la mano de los más experimentados del gobierno. Han habido muchas críticas respecto de los que no llegaron experimentados al gobierno, experimentados o experimentadas, ¿cierto? Pero de estos dos hay como una especie de aura mitológica, no hay ¿cierto? Crítica, no hay crítica. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo actúan en el campo en el cual ellos saben, y vamos a ver efectivamente cuál es el rol de bisagra del partido de la gente, si es que juega un rol relevante o no. Y por eso me parece muy interesante esto que dice Kast de no es un proyecto que enfrenta a la derecha con el centro. ¿Y si lo apruebas? Ya, si lo apruebas el proyecto. ¿Cuánto ganó, cuánto perdió la oposición? O sea, ¿cuánto te deja o cuánto daño le causa que la ley Melcocha, la ley Tutti Frutti y todas esas cosas que he leído en la última hora? Cada uno busca la frase palabra más antigua, Melcocha. Sí, la ex ministra Orellana la utilizó anoche. Sí, como súper en sus redes. Como la abuelita. Sí. Sí. No, el charquicán no me lo toque, mire que es súper bueno. Pero la me enjunge como más vieja, ¿no? Como esos cuadraditos de lana que uno tenía que hacer en el colegio que terminaban un edredón. Sí. Bueno, a ver, yo creo que el presidente está apostando a que, como no tiene elecciones en el medio de su periodo, la gran evaluación se da al final. Y al final, ¿cierto? Voy a ocupar una parábola bíblica, como seguramente le gusta al presidente. La parábola de los talentos, ¿cierto? O sea, usted me dio esto, yo finalmente respondo entregándole todo esto otro. Usted a mí me dio 4 años y me dio el mandato de hacer crecer la economía. Yo le digo que con lo que usted me dio, voy a partir de condiciones súper difíciles, ¿cierto? Y voy a insistir lo difíciles que sé que son para que se agrande, digamos, la magnitud de mis resultados si es que lo consigo. Yo te voy a dar un país que en promedio en mi gobierno va a crecer al 4%.
Eso es la línea con la cual Kast pide que lo evalúen, porque yo no evalúo, ¿cierto?, a Boric por su capacidad de generar crecimiento si no era el presidente del crecimiento. Yo evalúo a Boric, por ejemplo, por sus políticas en materia de igualdad de género, por sus políticas en materia de derechos humanos, por sus políticas, porque era lo que siempre él prometió. Le tocó obviamente una agenda distinta a la que Claro, pero de todos modos los gobiernos, estoy pensando, no estoy pensando ya en el mundo, los gobiernos no pueden pedir que te evalúen al final, porque tú, Donald Trump, puede decir, no me evalúen ahora, que tengo la escoba en el planeta, evalúenme cuando yo termine. Y parece que le saqué un poco el poto a la jeringa cuando Gerardo me decía un poco lo mismo, como cómo hacerse un poco el loco con respecto a lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con eso. Y por eso hay que tener cuidado de cómo las percepciones durante el gobierno van cambiando tu músculo político, tu capital político. No nos olvidemos, y aquí voy a poner nuevamente a la presidenta Bachelet como ejemplo, en dos sentidos. En Bachelet 1, ¿cierto?, al principio, las propias huestes oficialistas no estaban muy contentos de lo amarrete que era el ministro de Hacienda, Andrés Velasco. Y decía, pero no entiendo cómo ganamos el gobierno y no estamos ocupando la plata, que es superávit estructural, ¿cierto? Y se produce la crisis del 2008, y de repente la estatura del ministro de Hacienda, Andrés Velasco, crece porque el tipo ahorró en tiempos de vacas gordas para gastar en tiempos de vacas flacas, y el manejo económico de la presidenta Bachelet, del ministro de Hacienda, pero finalmente la que se evalúa es la presidenta, crece como la espuma, y ella sale del gobierno con cifras tropicales. Pero algo por el camino, algún caramelo. Estoy diciendo para que... porque Digo, podría ser bueno... Estamos hablando del gobierno que al año inaugura el Transantiago, ¿cierto? Y termina siendo un fiasco. Y compararlo con Bachelet 2. Bachelet 2 parte como avión. Su primer año, ¿cierto? ¿Cómo le llamaban a Peñalillo? El galán rural. Así le decían, dábalo, digamos, no todo Chile. Bueno, lo aprobó todo, ¿no? Pero quiero hablar en términos elogiosos. Lo aprobó todo. Pelota que llegaba cerca del área, le pegaba y la metía adentro. Sí. El Ministerio de la Mujer, se echó el binominal, aprobó la reforma tributaria que ayer peló Kast, pero en términos políticos, la ley de inclusión. O sea, el primer año, hasta ese fatídico reportaje en febrero del caso Cabal, se acabó todo. Dinamita la popularidad de la presidenta y después no puede hacer nada más. Se derrumba todo. Entonces, quiero darle crédito a esto de que obviamente lo que ocurre durante el gobierno puede afectar tu capital político y dejarte de manos atadas para conseguir. ¿Qué pasó a Boric con el proceso constituyente? Por eso, no estoy diciendo que dé todo lo mismo, estoy diciendo que el presidente está apostando a que esos abollones de mitad de camino no van a ser lo suficientes como para sacarlo del eje. Pero sí te quiero preguntar algo que no se me ocurre, está dando vuelta al ambiente, y es lo siguiente. ¿Cuánto de este proyecto de misceláneo, plan de reconstrucción nacional, puede afectar el devenir del gobierno? ¿Cuánto se juega la suerte del gobierno en este proyecto, pensando que, como dijo el ministro García Ruminot, este es el corazón de lo que... O sea, es como una condición sine qua non para que el gobierno pueda llevar adelante su plan de gobierno. Y por eso hay que hacerlo ahora, antes de que se siga entrando agua al bote. Por eso. Sí. ¿Se juega su destino el gobierno en este proyecto? Porque eso pone una presión mayor. Sí, en el proyecto no lo sé. En los son 40. Claro, pero lo que sí me parece claro es que apostar al crecimiento económico es el eje de este gobierno. El eje de este gobierno no es seguridad, el eje de este gobierno no es inmigración, porque además depende mucho de percepción y otras cuestiones. Yo creo que ellos entienden que con plata va a ir al bonito, y como decía Carville, es la economía estúpido, ¿cierto? Y al final de este gobierno, si van a elegir a otro de los míos o no... Entonces no, la respuesta es no. O sea, la respuesta es no, porque si busca otra fórmula para reactivar la economía, se sigue salvando. La respuesta es sí y no. Sí, en el sentido de que este proyecto va en ese registro, ¿cierto? Claro. Pero claro, el proyecto mismo en específico puede que aquí no se agote, va a tener otras posibilidades, pero apostar al crecimiento económico es la forma como este gobierno quiere al final decir, esto fue lo que hice. Muy bien, Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, nos ha acompañado con sus opiniones, análisis de la actualidad. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana. Nos veremos. Chao. Muchísimas gracias, Cristóbal Belolio, ese análisis, ¿no es cierto?, en este día jueves 16 de abril.